Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 18 de febrero de 2024 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace casi 14 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Te voy a mostrar mis criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y por supuesto mi plan de trading completo para los próximos días. Vamos a comenzar, como es costumbre, con el dólar americano, con los Estados Unidos y con el sentimiento hacia el riesgo. Había varios datos interesantes que anunciaron la semana pasada. Uno de ellos era el dato inflacionario de los Estados Unidos. Estábamos esperando la continuación de esta caída más o menos predecible y más o menos consistente que hemos tenido en los últimos meses. Y sin embargo el dato fue de alguna manera una sorpresa y te voy a explicar por qué. El dato salió arriba de la expectativa. El dato actual fue 3.1% y la expectativa estaba en 2.9%. Si solamente miras estos dos datos, entonces esto debería justificar un rally mucho mayor al que tuvimos en el dólar americano durante la semana pasada. Lo cierto es que desde el domingo anterior te mostraba la importancia de la resistencia semanal. Está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Y lo que nos está diciendo la acción del precio es que necesita pasar algo realmente importante como para que el dólar americano se anime a romper la zona del 105, cosa que no ha pasado. Y entonces los que solamente leen el colorcito con el que sale el dato en el calendario económico se preguntan, oye, pero el dato inflacionario salió arriba de la expectativa, ¿a poco esto no es suficiente para que el dólar americano intente romper el 105? Y la respuesta es no, y te voy a explicar cuáles son esas razones. La primera es que si bien es cierto el dato actual fue superior a la expectativa, como te expliqué el domingo pasado, era una expectativa alta, de alguna manera agresiva. ¿Por qué? Porque estábamos esperando entonces una caída de 5 décimas porcentuales. Comparado el dato actual con el dato anterior, sí bajó. El dato anterior era 3.4% y el dato actual fue 3.1%. ¿Qué significa eso? 3 décimas porcentuales menos que el dato anterior. Entonces, lo único que significa esto no es que el dato haya sido alto, más bien es que no fue tan bajo como se esperaba. Y eso sigue siendo una buena noticia en términos del camino inflacionario hacia el target mítico del 2%. La segunda cosa que tienes que ver es el Core CPI, el dato anualizado del rango core de la inflación norteamericana. El dato anterior fue 3.9%, la expectativa 3.8%. El dato actual fue 3.9%, o sea, no cumplió con la expectativa, pero tampoco fue superior al dato anterior. Y hablando del dato core, es razonable que haya medidas mensuales en donde no alcanza a bajar el dato anterior. Al menos eso es lo que hemos aprendido en los últimos meses. Entonces, por ahí, ¿fue sorprendente el dato inflacionario? Sí, en términos de la expectativa, no en términos del dato anterior y por ende no en términos de la caída más o menos consistente y del rumbo hacia el 2%. ¿De acuerdo? Ahora, también ya sabemos que el rango del 3% al 2% va a ser el más complicado y el más lento. Entonces, de alguna manera también ya estamos preparados para un camino un poco más sinuoso que el que tuvimos, por ejemplo, del 4% al 3%. ¿De acuerdo? Bueno, pasó algo más. Salieron los políticos de la Reserva Federal en general a desestimar el dato inflacionario, como diciendo, sí, fue una sorpresa que saliera por arriba de la expectativa, pero no nos preocupa y no estamos cambiando nuestro plan. Particularmente salió Goldsby, que es un miembro Dove, salió Bostic, que es un miembro neutral, o sea, en realidad hubo tutti frutti de la fuente de estas declaraciones.
a decir que bueno, sí, los datos habían sido altos, pero que para nada es algo preocupante y para nada cambia las cosas. Salió también Barr, que es un miembro más bien neutral, a decir que hay que esperar datos, que es lo que todo el mundo está diciendo en todas las economías y en todos los bancos centrales. Y un poco más adelante tuvimos una tercer fuente de frustración, fueron los datos de consumo, que fueron en realidad muy malos, se perdieron por varios puntos la expectativa. Eso explica entonces por qué le fue tan sencillo a la zona de resistencia semanal hacer su trabajo, como te dije que podía pasar desde la semana pasada y como lo sabemos técnicamente. Tiene que pasar algo mucho más grande para que eso sea realmente amenazado, para que esa zona realmente esté amenazada. Comenzamos la semana con el lunes del President's Day. Es un día feriado, un día de asueto en los Estados Unidos. Entonces tomen sus precauciones. Más adelante vamos a leer los meeting minutes de la Reserva Federal, que no debería de ofrecer ninguna información sorprendente. El jueves de Unemployment Claims, la semana pasada tuvimos otra buena semana de Unemployment Claims, todavía arriba de los 200,000, pero bajando. Y vamos a tener semana en todo el mundo de PMIs, de flash PMIs. Entonces también hay que ir viendo cómo se empiezan a equiparar las cosas entre los servicios y la manufactura particularmente. Bueno, técnicamente, ¿qué más te necesito decir? Que en el gráfico diario seguimos teniendo la misma referencia de soporte. Me preocupa un poco que ese soporte se venza. ¿Por qué? Porque hay una zona muy interesante aquí abajo. Entonces, no apostaría todas mis canicas a la zona del 104. A lo mejor la zona real está por ahí del 103.50, que sería consistente con la zona de resistencia que tuvimos hacia el final de enero, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque hasta este momento se ve el 104 como la zona de soporte diaria, pero la retracción podría extenderse un poquitito más. Y por supuesto, derivado también de lo que te acabo de explicar. De hecho, el gráfico diario es bastante revelador en ese sentido. Aquí está el dato inflacionario de los Estados Unidos y luego tuvimos la semana de retracción. Miércoles, jueves y viernes fue solamente una retracción. ¿Por qué ocurrió este spike hacia arriba? Por la otra mitad de los datos inflacionarios. Anunciaron el PPI y ese spike responde precisamente a ese anuncio. Estoy verificando una cosa, sí, efectivamente eso fue. Y también el PPI norteamericano salió arriba, salió de hecho bastante arriba de la estimación, de la expectativa. Entonces eso explica también ese spike que tuvimos y evidentemente todo volvió a la normalidad hacia el cierre de la semana. Bueno, hasta aquí. Voy a detener el video que publico en redes sociales en este momento. Por supuesto, en nuestro programa educativo nos seguimos con el resto de nuestro menú dominical tradicional, incluyendo, por supuesto, mi plan de trading completo.